colegas de chequeado.com hicieron un análisis pretendiendo chequear justamente datos que fueron colocados en la campaña desde las PASO hasta las legislativas de ayer. Pero hay una novedad. Parece que no había ni un solo dato para chequear. ¿Cómo andas, ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Matías Di Santi. Bueno, estuvimos haciendo, sí, como decías vos, un seguimiento, un relevamiento de todos los spots que se fueron emitiendo en la televisión y en la radio. Recordemos que esto es una publicidad electoral que está regulada por ley, que establece la distribución de los espacios de acuerdo a la cantidad de votos y de acuerdo a la cantidad de espacios entre las fuerzas. Bueno, lo que estuvimos viendo es que en la provincia de Buenos Aires encontramos que Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Frente Cumplir emitieron todos spots inchequeables para estas generales y podemos ir analizando cada uno de esas cosas, ¿no? Porque... Perdona, Matías, sí. ¿Inchequeables que no decían nada? Inchequeable es que es un spot que apelan a lo emotivo, a lo emocional y que no tienen ninguna frase que pueda ser contrastable con un hecho o con un dato y No, que no ni hay siquiera datos tiene, duros. tal cual, ni siquiera tiene una propuesta de lo que se va a hacer a futuro, un proyecto o algo por el estilo, ¿no? Algún Entonces, ejemplo de hipotético que sería chequeable es, en la Argentina el 30% no tiene trabajo, por ejemplo, eso Claro. es chequeable. Exactamente, que- exactamente. Y no hubo ni siquiera eso. Bueno, por ejemplo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores en la provincia de Buenos Aires tuvo un spot chequeable planteando justamente algo muy parecido a lo que vos señalás. El 40%, el kirchnerismo gobernó con un 40% de precarización laboral. Sí. Eso es un dato verificable, chequeable, contrastable con datos y con hechos. Después ustedes ven si es verdad o no, pero... Exactamente, Claro. exactamente. Y bueno, la Ciudad de Buenos Aires nos pasó con los spots de Vamos Juntos, ¿sí? De el frente que tuvo Carrión. al PRO y a la coalición cívica, que dejó afuera, bueno, la Unión Cívica Radical, nos pasó solo con el caso de Vamos Juntos. Fue sorprendente en el caso de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, se cambió la campaña que había existido en las PASO, y en las PASO sí tuvimos muchos datos de Cristina Fernández de Kirchner señalando críticas y errores de gestión de Concretas, Cambiemos, datos ¿no? concretos. Datos concretos, sobre todo con inflación, pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Sí. Varias de esas cosas. Y bueno, en los spots de Cambiemos tuvimos una continuidad de la figura de María Eugenia Vidal muchísimo más preponderante en la elección de las generales, pero también continuando con spots inchequeables porque no tenían ningún dato que el televidente o el elector pudiera verificar y que pudiera utilizar por una rendición de cuentas futura. Sí, sí, sí. Entonces apela a lo emotivo. Apela a lo emotivo y algo que es abstracto, ¿no? Algo más Sí, abstracto por que no puede ejemplo. ser. Por ejemplo, la esperanza va a continuar a que sigamos mejorando el país. Sigamos Claro. así. Sigamos así, Claro, vamos sigamos juntos. Pero aparte, Sigamos ustedes también toman datos que no es que sean, por ejemplo, esto que decíamos, 42%, sino podrían decir, sería chequeable si María Eugenia Vidal dijera, hay más trabajo que antes. Eso es más chequeable. por Totalmente. ejemplo. O Y por, ni siquiera. o por ejemplo... No, claro, sí, eso sí, porque eso sería algo concreto. Claro, pero ni siquiera para hubo salir a el- O buscar. por ejemplo, no sé, el SAME hoy llega a más personas, por Sí. ejemplo, en la Eso provincia de sí, Buenos Aires, cosa que es efectivamente cierta, es un dato verdadero porque hoy hay una cobertura de 7 millones de personas en la provincia de Buenos Aires Sí. y que una cobertura que se extendió muchísimo durante los primeros años de la Lo que gestión pasa de es que como María está chequeado que el voto se define por otra cosa, van al grano, digamos. Sí. Por un lado está aquel que está en el gobierno, tiene acciones directas de gestión que la Sí. gente puede percibir de manera directa porque le pasa todos los días, porque lo ve con sus propios ojos, y por otro lado reafirman ese concepto con la idea de te quiero. ¿no? Es cierto, Te es quiero cierto. por todo esto. Sí, sí. Y ahí, bueno, se define el voto. Y en lo chequeable vieron más falsos, más... Bueno, en los chequeables tuvimos sobre todo un spot de Martín Lustó planteando el tema de los subsidios energéticos. Sí. Él dijo, llegamos a gastar el equivalente al déficit fiscal y también el equivalente a 7 veces el monto que se destina a las asignaciones universales por hijo. Ese es un dato verdadero. Y tuvo un falso Sergio Massa en un spot de la provincia de Buenos Aires donde dijo los jubilados que aportaron toda su vida cobran 7.000 pesos por mes. Y eso es un dato falso porque los jubilados que aportaron toda su vida, es decir, que no ingresaron a percibir la jubilación Cobran más. a través de moratorias, cobran el doble de 7.000 pesos en promedio. Entonces es un dato falso que el que planteó Sergio Massa, un país en la provincia de Buenos Aires. Déjame contar, lo que hacen ustedes es esto, lo pueden leer en el portal de ustedes, en De chequeado.com. Justamente lo que hacen es tomar datos que se arrojan en los discursos políticos y lo que hacen es verificar esa información. No es valorativo, sino que es estrictamente informativo. Tal cual, como decís vos, Melina, nosotros nos encargamos de verificar las frases con varias fuentes,
fuentes oficiales, fuentes alternativas, y los datos que conseguimos se los abrimos a los lectores. Ese es el contrato de lectura que planteamos con nuestros lectores. De ayer y hoy sí tienen, porque en la conferencia de prensa, por ejemplo, Marcos Peña dijo el único país del mundo que no tiene voto electrónico, lo cual es mentira. Sí. Y hoy Macri dijo que Argentina era el país donde teníamos la nafta más cara, Sí. lo cual también es mentira, por ejemplo. Eso Sí. sí serían... Bueno, justamente esas dos frases las tomamos para chequear, estamos en el proceso de Bien. verificarlas, sobre todo... Que igual bueno, ustedes no que- lo catalogan con mentira. No, O nosotros mentira. tenemos un sistema de calificaciones que va del verdadero al falso, y entre el verdadero y el falso hay matices, como Claro. por ejemplo insostenible, engañoso, verdadero pero, discutible. Parcialmente. Sí, sí, totalmente. Es cuando nosotros ahí planteamos el exagerado, ¿no? Planteamos los matices que puede haber entre un verdadero y Está un bueno. falso, porque muchas veces nos encontramos investigando un tema y cuando llegamos a la conclusión final decimos, esto no es verdadero, pero tampoco es falso. Lo que pasa es que contémosle a los Está lectores el matiz. En el mundo de la hiperinformación la gente necesita certezas y las certezas no existen en realidad. Bajo ningún punto de vista hay una certeza alguna, es todo relativo. Es que Por eso a mí me llama la atención esta idea que se impuso en los últimos años de si esto, de si el otro, estás diciendo Sí. la mentira o estás desinformando, cuando en realidad todo es absolutamente parcial, es Sí. sesgado. Es que muchas Pero veces porque un dato la puede haber realidad sido es presentado así, de manera claro. exagerada, ¿no? Exacto. Uno puede tener un dato verdadero y quizá, por ejemplo, hablemos de, estamos en campaña, bueno, en realidad pasaron las elecciones, hablemos de un político lee un dato, lo entiende, pero cuando está planteando un argumento lo exagera, Obvio. ¿no? Claro. Entonces, Lo utiliza. Pero es parte del arte de la Es parte del retórica, arte, o sea, es exactamente. de lo que ellos viven también. así es, tal cual. Sí, Así sí. es. El gobierno usa mucho esto de somos los que más o los que... Las hipérboles, ¿no? Las hipérboles Las somos... exageraciones, claro. Exactamente, somos, digamos, Argentina tenía el precio de la nafta más alto de América Latina. ¿No? Hoy, Que de última Cristina decide también lo casi usaba. Claro, el Cristina nunca en la también usaba. historia. Claro. Cristina usaba el nunca en la historia, un gobierno, nunca en la historia, somos el Así gobierno es. en la historia que Bueno, más... Sí. hace poco planteó el tema del déficit comercial y dijo que la Argentina registraba en la gestión de Mauricio Macri el déficit comercial más alto de 1910 hacia acá, ¿no? Entonces ahí también tenemos una hipérbole por parte de Cristina Fernández. Sí, sí, que en economía hay cuestiones que son más relativas, porque por ejemplo, si hablas del salario, no es lo mismo el salario real, Claro. es decir, comparando con la inflación, que el numerito y demás. Pero aparte, por ejemplo, el gobierno dice, en ningún país del mundo se usa el voto electrónico, y ponele que en solo 3 lugares no se usara, igual sería, les daría la razón. En este Pero caso no es sí. en tres, son Bueno, en ese- muchísimos más. En el caso, en este caso no hay ni en el cerca caso de voto de electrónico uno tiene Brasil, Venezuela, India como países que utilizan el voto electrónico, pero sí es cierto que es un sistema que está en desuso Sí. en varios de los países desarrollados del mundo por, bueno, denuncias de que el sistema de voto electrónico no tiene la fiabilidad A lo que voy es que no hace falta garantiza el exagerar, voto digamos. secreto, exactamente. Que por ahí Sí. tienen razón en algún sentido, no en el voto electrónico, pero tampoco hace falta exagerar. Y lo que pone en evidencia, me parece, el trabajo de ustedes es algo que el ciudadano muchas veces no se toma el trabajo de hacer, primero porque puede no saber cómo chequear eso, y lo toma por cierto. Entonces es muy valioso lo que ustedes vienen a ofrecerle Totalmente, vos sabés que- a la sociedad. Totalmente, Melina. Vos sabés que eso pasa mucho con las noticias falsas, ¿no? Estamos viendo últimamente que circulan muchísimas cadenas de WhatsApp o noticias falsas. Sí. Y me ha pasado con amigos o incluso, bueno, incluso con colegas, ¿no? Que plantean esto de hay tanta información que no tenemos tiempo de verificar eso y muchísimo más la gente que no se dedica al periodismo, no se dedica Obvio. a verificar la fiabilidad de las noticias. Entonces, cuando ven algo que no, digamos, confirma su sesgo, ¿sí? Porque todos tenemos nuestro Bueno, sesgo, lo el difunden, concepto de la ¿no? falsa verdad. Exactamente. Hay algo que es verdad que una noticia falsa por ahí es mucho más convocante y espectacular que una noticia verdadera. En Estados Unidos pasó mucho en la campaña de Trump y lo cierto es que el político ahí es menos convocante o, Sí. o menos estimulante al hablar de una noticia si está hablando con la verdad. Entonces por ahí siente que lo dejan de escuchar, Bueno, siente que no es totalmente. contundente. es lo que sucede. Y además en la política, como la chicana es una de las principales herramientas, Siempre cada mejor. uno de ellos se convierte en un sofista, ¿no? En la vieja Grecia estaban los filósofos y estaban los sofistas. Y para sostener un argumento muchas veces te tenés que convertir Sí. en un sofista porque vos sabés que no es cierto, pero estás frente a un auditorio o sobre quien tenés que defender tu idea, ¿no? Sí. Sobre todo en este sí. formato de esos debates que no son debates de 40 segundos de la política que evidentemente te Sí. llevan a hacer esas A cosas. nosotros nos parece también importante ahí señalar que no perdemos las esperanzas y todo el tiempo estamos tratando de verificar el debate público para elevar la vara de la mentira, de lo que decimos nosotros, porque
En la práctica nosotros nos dedicamos día a día a verificar lo que se dice en el debate público y creemos que aportándole datos verificados, datos fidedignos a la ciudadanía, tienen mejor información para adoptar decisiones en el día a día. Sin y también duda. por eso chequeamos las noticias falsas, ¿no? Sí, además me parece que es interesante por esto que venías diciendo antes, que el concepto nuevo como de la falsa verdad, uno termina convenciéndose de aquello que uno quiere estar convencido, tomando conceptos que se arrojan y los acomoda ya a su manera previa de ver la realidad, y eso se ve un montón, incluso cuando discutís con alguien, cómo se legitima y se repiten y se toman frases por dadas, casi sin saber o sin tomarse el tiempo para saber. Sí, hay personas que ni siquiera se lo cuestionan. Porque no se plantean si eso es verdadero o no. Confirma su sesgo, lo difundo, lo retuiteo, o reenvío esa cadena de WhatsApp, o comparto ese comentario en Facebook, ¿no? Claro, él me cierra. Exactamente. Claro. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy fuerte también, además de verificar el debate público, también de chequear las cadenas falsas de WhatsApp, desde chequeado, ¿no? Obviamente, chequeando también las noticias falsas que circulan, porque de hecho han aparecido en Argentina sitios que te permiten crear una noticia falsa. Eso no se veía hace algunos años en Argentina, hoy sí se ve. Vos podés ingresar a algunos sitios, que no los quiero decir porque justamente lo estamos difundiendo, pero podés ingresar a un sitio y crear tu propia noticia falsa, ¿no? Entonces esa es una novedad desde el punto de vista en los medios de comunicación. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Todo ayuda a pensar. Así es. ¿En qué anda, Gani, usted? No, estaba pensando lo que decía él. Y si esto le quitará credibilidad también a esos políticos, ¿no? Porque por ahí ustedes cuentan que tal dato es falso y por ahí el que quiere seguir creyendo lo sigue creyendo. Sí, yo creo que lo que ha pasado es que los políticos han mejorado muchísimo más su discurso en el debate público y muchos de los políticos que hoy están en el centro de la agenda mediática se preocupan muchísimo por los chequeos de chequeado, porque ven que nosotros cuando es verdadero ponemos un verdadero, cuando es falso ponemos un falso y cuando no es ninguno de los dos ponemos algunos de los matices y ellos se preocupan por tener un verdadero siempre. Igual en estos tiempos, y ya para cerrar, ya nadie se vuelve ceniza en el fuego. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias.